Jai Yoshe Maharaj. Namo Namaha. Jai Baba Jo Privale ki Jai. Bodhi Baba Jo Privale Vasavagri Maharaj ki Jai. Bole Tara Guru Bhadi Baba Giri Maharaj ki Jai. Om Namah Shivaya. Bienvenidos, bienvenidas al Satsang de los lunes de Somashvara, el día de Shiva. Estamos muy felices de empezar esta nueva etapa en el estudio del Svetasvatara Upanishad, un libro maravilloso que vamos a empezar a estudiar hoy. Ya en el pasado estuvimos estudiando los Shiva Puranas y Yoga Vashista. Ahora llega el momento de los Upanishads. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Paipa, en Boyacá, Colombia, Suramérica, del Shiva Mandir, ashram urbano en la ciudad de Paipa, en el departamento de Boyacá, aquí en las montañas de los Andes. Nuestra tradición es Giri de la montaña. Nos recuerda los Himalayas, pero inmediatamente estando aquí en las montañas de los Andes, sentimos esa gran vibración de las alturas, de estar cerca del sol, de la luna, de las estrellas, cerca del cielo. Vamos a iniciar con una introducción mántrica. Om Namo Bhagavate Rudraya. Om Namo Paramashivaya. Om Krim Shrim Krim Klim Aim Saraswati Ji Namaha. Om Ganapataye Namaha. Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dimahi Tano Rudra Prachodayate. Om Trayambakanya Yamahe Sugandim Pushti Vardhanam Urvarukamiva Bandhanam Nityor Mukshiyamamritate. Om Chanti Shanti Shantihi. Om Chanti 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 Ji. Om Namah Shivaya. Este es hermoso libro que vamos a estar leyendo. Fue editado y producido por el ashram shivaísta. El texto original es del gran yogi Svetasvatara. Primera Adhyaya. Adhyaya es como un capítulo. Vamos a irlo leyendo despacio para que podamos asimilarlo apropiadamente. Dice así. Los estudiantes de Brahma preguntan, ¿es Brahma la causa? ¿De dónde hemos nacido? ¿Cómo vivimos? ¿A dónde vamos? Oh vosotros que conocéis a Brahma, decidnos, ¿a disposición de quién nos encontramos, ya sea en el dolor o en el placer? ¿Deberían ser considerados como la causa del tiempo, la naturaleza, la necesidad, la suerte, los elementos o aquel que es llamado Purusha, la persona suprema? Jai Mahadev. Har Hara Mahadev. Jai Shiva Shankara. Svetasvatara fue un yogi shivaísta. Existió en el siglo VI antes de Cristo y vivía en los bosques. Él hizo el voto de Sannyasi. Tomó ese voto de sannyasi, de renunciante, para tener una vida pura, alejado de la mundanalidad del mundo, alejado del ruido de la sociedad, dedicado de lleno a su sadhana,
glorificando a su guru, teniendo una vida de austeridad, de sacrificio, de tapasya, de penitencia, lo que generaba la pureza. Él era un gran meditador. A través de la meditación tú te puedes conectar con la supraconciencia, con las devatas, las deidades supremas, que te revelan las verdades más profundas del shivaísmo. Entonces era un personaje que traduce que era blanco, de raza aria. En la India hubo encuentros de dos razas, los arios con los dravídicos. Fue un encuentro que generó pues ese intercambio cultural, ese sincretismo entre el tantrismo y las enseñanzas védicas. Ya había pasado un tiempo de que ya los arios habían llegado a India, y dentro de esos arios, que eran de raza blanca, de ojos claros, había brahmanas, sacerdotes. Y algunos de esos brahmanas se convertían en sannyasis, siguiendo el ejemplo de los antepasados, que nos enseñan de 4 órdenes de vida: brahmachari, grihastra, vanaprastha, sannyasi. Siddhartha era un sannyasi. Seguramente tendría los pelos largos, así como nosotros los shivaístas, con sus yetas, siguiendo la enseñanza de Shiva como el gran sadhu, el gran renunciante, en señal de la renunciación, del sacrificio, de la penitencia. Andaba con su grupo de sevadares y de discípulos, de sikshas, que estaban siempre muy pendientes de sus enseñanzas. Vegetarianos estrictos, practicantes de yoga y meditación muy juiciosos, y practicantes del jnana yoga también, el yoga del conocimiento superior, del paravidya. Nos deja esta belleza de conocimiento shivaísta. Es el primero en dejar por escrito esas enseñanzas profundas del shivaísmo, recopiladas del Rig Veda, del Samaveda, de los Vedas más antiguos. La palabra Upanishad significa Upa, cerca, ni, debajo, Shat, maestro. Estar cerca del maestro. Son las enseñanzas transmitidas por el maestro espiritual, el guru, a sus discípulos. La estructura del Shaiva Sanatana Dharma, el Sanatana Dharma, tiene claro la importancia de tener un gurú. Sin gurú no llegamos a ningún lado. Sin gurú no tenemos quien nos explique las cosas, quien nos dé el ejemplo, quien nos resuelva las dudas que hay. Sin el gurú no podríamos avanzar. Estar sentado cerca del gurú, al lado del maestro, estar allí, significa escucharlo directamente, significa también estar en contacto con la divinidad del guru, su darshan, significa ver su ejemplo de vida, significa convivir al lado del guru. Esa convivencia al lado del guru nos recuerda una vida en un ashram, en un yogdi. Yogdi es la choza sagrada de las bendiciones, un ashram donde se practica el Varnashrama Dharma, un mandir, un templo. Generalmente, para esa época del siglo VI a.C., se vivía era en los bosques, al lado de los ríos sagrados. Allí se desarrollaba toda esta cultura sagrada, la hermosa cultura del shivaísmo.
Entonces ya identificamos el tiempo, identificamos el autor y lo que significa Upanishad. La palabra Upanishad también tiene relación con el Vedanta, el- lo máximo de los Vedas, el conocimiento más elevado de los Vedas, el conocimiento superior. Y nuestro amado maestro Shankaracharya, él hizo esas traducciones de estos libros y hizo sus comentarios advaitas que son muy valiosos. Shankaracharya es un avatar de Shiva y de ahí se ve pues fácilmente esa conexión con el shivaísmo puro. Ese avatar hermoso de Shankaracharya dándonos a entender con este tipo de traducciones, estudiando el sánscrito puro, para que tengamos una traducción fidedigna, una traducción maravillosa que nos lleva a esta reflexión. Los estudiantes de Brahma preguntan, cuando hablamos de Brahma, estamos hablando de los brahmanas, la casta sacerdotal, que tenía una conexión con Brahma. Brahma fue el primer brahmana, el gran creador del universo. Brahma tiene su origen de Narayana y Narayana tiene su origen de Shakti Shiva, de Maheshvara y Mahashakti, quienes fueron los que dieron vida a Narayana, quien finalmente del ombligo de Narayana surge Brahma. Y Brahma es el primer brahmana. Él, con su esposa Saraswati, revelan los Vedas a la humanidad, los 4 Vedas, Rig Veda, Samaveda, Ayurveda y Samaveda, Rig Veda, Ayurveda, Atharva Veda, los 4 Vedas. Cuando he revelado el conocimiento brahmánico, pues viene todos los ritos, las ceremonias y la pureza que exige el brahmanismo. Los brahmanas eran los guardianes de los Vedas. Y ellos eran los guardianes de los ritos, las ceremonias, de los diferentes aspectos de pujaris y todas las prácticas del Sanatana Dharma de tipo espiritual. El sumo sacerdote Brahma revela a sus discípulos que se convierten en brahmanas también. Se les da un mantra, el Gayatri Mantra y el cordón brahmánico, como parte de esa cualificación de brahmanas. Brahmanas no es por nacimiento, brahmanas no es por burocracia, ser un brahmana es por cualificación, ser sádvico, vivir en sattva guna, en la bondad, en la amabilidad, en la pureza, en la sabiduría, en el autocontrol. Entonces estos estudiantes de Brahma, que eran brahmanas, se acercan a Svetasvatara, el gran gurú, con su Vyasasana sentado allá en el bosque, con sus discípulos alrededor, después de los baños matutinos, y hacen entonces este tipo de satsang, de reunión, donde se empiezan a compartir diferentes tipos de temas. Es importante como los discípulos preguntan cosas importantes al gurú. Entonces hacen la pregunta al gurú: ¿es Brahma la causa? La causa de esta existencia material, la causa de esta vida, la causa de la creación del universo, la causa del ser humano. También
causa y efecto, el karma. Brahma es el origen de ese karma, de esa ley de acción y reacción que conlleva el samsara. Hay un Dios creador, sería Brahma, ese aspecto personalizado de Dios. O hay otro tipo de origen. Muy interesante porque ahí entonces plantean como la génesis del universo. Es un estudio de cosmogénesis. ¿Cuál es el origen de esto que existe? Y viene la reflexión. ¿Será Brahma, nuestro Brahmana superior, que según las enseñanzas védicas, en un huevo sagrado creó este universo material después de mucha tapasya, de una gran austeridad, y en medio de la tapasya aparece el señor Shiva y le da la bendición para poder crear? Es la primera pregunta. ¿Será ese el origen teológico del universo? Viene otra pregunta. ¿De dónde hemos nacido? Siempre hay entonces como buscar un origen, una duda. ¿Cuál es el origen? El nacer significa tener vida, algo que está biológicamente activo. ¿De dónde hemos nacido? ¿De la vida? ¿La vida proviene de la vida? ¿O dónde está ese origen del nacimiento? Como siendo Brahma un Deva, entonces crea a los humanos y cómo los humanos se desarrollan en este planeta Tierra o quizás en otros lugares más donde exista vida. Hay una gran curiosidad entonces del origen, de dónde venimos. Son preguntas muy acertadas. Los científicos vienen haciéndose esas preguntas también. ¿Cuál es el origen del universo y cuál es el origen de la vida? Luego hacen otra pregunta. ¿Cómo vivimos? O sea, el hecho de existir y poder mantener la vida es casi un milagro si no tenemos el conocimiento claro de ese origen. ¿Cómo hacemos para vivir en medio de este universo? Incluso donde existen dificultades para el desarrollo de la vida. Entonces viene la reflexión, ¿cómo vivimos? ¿Será que hay algo por dentro que nos da vida, el prana o el alma? ¿Qué es lo que hay allí detrás de esa posibilidad de existencia? Y luego hace otra pregunta, ¿a dónde vamos? Es una pregunta trascendental, ¿a dónde vamos cuando morimos? El cuerpo se queda aquí en la tierra y el alma y todo, ya no existimos más allá. ¿O existe algo más allá de la muerte? ¿Existe quizás vida más allá de la muerte, otros reinos, otros planos? Todo está dentro de la duda. Son preguntas muy valiosas, inteligentes, que hacen los estudiantes. Y le están preguntando a los que conocen, al gurú. No se tiene una respuesta clara, se va a ir desarrollando poco a poco el tema a medida que avanzamos en el texto, en este maravilloso Upanishad Shivaísta, porque este Upanishad es el primero en reafirmar a Shiva como Mahadeva, como el gran Maheshvara, como la gran divinidad, el gran Bhagavan, pero a la vez también nos revela la existencia de Paramashiva, esa verdad trascendental más allá del nombre y la forma del tiempo y el espacio. Luego vuelve a hablar, oh vosotros que conocéis a Brahma, decidnos. El conocimiento de Brahma. Conocer a Brahma no solamente es saber de la existencia de esa deidad creadora del universo, sino el conocimiento enseñado por Brahma, que es el brahmanismo, las enseñanzas de los Vedas, y los Vedas terminan el conocimiento superior llamado Vedanta. El yoga es el camino de Jiva y Batman, un ser, una criatura con su individualidad y su carácter,
queriendo unificarse con Shiva, con la divinidad suprema. Y para llegar a esa unificación viene todo un proceso de conocimiento y de ir quitando las capas de la ignorancia que nos alejan de la divinidad de Paramashiva. Es un proceso que se da con el yoga, incluso el Vaya Yoga, el Shiva Yoga, de trascender el cuerpo físico y el cuerpo sutil y el ego, y quitarse esas capas de maya, de ilusión, de ignorancia, para poder realizar esa verdad suprema, lo que somos, el Atman supremo, Paramatman, Paramashiva. Y entonces vuelven a hacer preguntas. Es muy bonito porque se nota la reunión de ese satsang, el guru sentado en su vyasasana, que es su Etasvatara, y con todos sus discípulos alrededor. Mira el tema que trataban tan profundo, se notaba que estudiaban allá en esos ashram, que había información védica, que había cercanía a los textos sagrados, y había los gurukaulas, los gurukulas, que eran los lugares donde había esta información, y para niños, para jóvenes, para adultos, se hacía este tipo de práctica. Los adultos ya iban a estos satsangs especializados, que se celebraban generalmente en ciertos días de luna llena, luna nueva, en momentos muy particulares, como en Chaturdasi, donde la gente se reunía a hacer estos estudios. Y dice entonces una pregunta: ¿a disposición de quién nos encontramos? O sea, ¿existe alguna fuerza que sea que nos gobierna? Como un Maheshvara, el gran controlador del universo. ¿Hacen esa pregunta? ¿Estaremos nosotros bajo la disposición de alguien? Y luego dice, ya sea en el dolor o en el placer. Entonces viene la dualidad, ¿no? Viene la reflexión sobre la dualidad. Dolor, placer, la sombra, la luz. Hay una dualidad que causa ese biorritmo, porque hay una disposición de alguien que gobierna eso, que es el destino. Si hay alguien, una autoridad, alguien que tiene ese control, por ejemplo el señor del karma, o un Maheshvara, la gran divinidad que controla todo cuanto existe. Pero viene la reflexión, ¿de dónde viene el dolor? ¿De dónde viene ese placer? Y entonces ahí en ese momento es cuando empieza a darse esa reflexión sobre la ley del karma, por ejemplo. Y que si hay un señor del karma que hace que el karma se ejecute, pero ese karma es de cada uno va creando su propio karma. Y ese karma es lo que va llevando a que tengamos o dolor o placer. Claro está, bajo Maheshvara, la divinidad que es la que rige cada átomo de este cuerpo, cada pensamiento, cada emoción, cada circunstancia. Bueno, de todos modos no estamos dando la respuesta, solo hacemos una reflexión ante esa pregunta. Luego dice, ¿deberían ser considerados como la causa el tiempo? Es una pregunta muy científica. ¿Será que el tiempo es la causa de todo sufrimiento, de todo placer y de todo dolor? Y del samsara. El tiempo le decimos Kal, Mahakal, el gran señor del tiempo. Entonces nos dicen, ¿será Mahakal, el señor del tiempo, el origen de ese placer y ese dolor, de este samsara? Entonces vendría la definición del tiempo, el tiempo cíclico, el tiempo rítmico. ¿Qué es el tiempo? El tiempo existe desde el primer instante de la creación de este plano mágico material. Antes no existía el tiempo, solo existía la eternidad. Bueno, viene la reflexión entonces. Oye, maestro, háblanos del tiempo. ¿Será el tiempo la causa de todo cuanto existe? Dice, ¿o será la naturaleza?
La naturaleza la vemos en este plano, el reino mineral, vegetal, animal, la parte cósmica, la parte geológica, la parte humana. ¿Será que es la naturaleza misma de la existencia que exista dolor y que exista placer? Es como una reflexión dentro de la lógica, dentro del autoanálisis. Ellos veían la naturaleza que nacía, que moría y también como los seres por momentos disfrutando de un biorritmo que daba placer y también un biorritmo que daba dolor. O la causa es la necesidad. Cuando hablamos de la necesidad me hace recordar mucho toda la teoría de Darwin, de la evolución, que por la necesidad las criaturas van adaptándose a su medio ambiente y van desarrollando ciertas cualificaciones genéticas que les permiten sobrevivir, sobrevivir y existir en este momento que estamos de existencia. Entonces, muy interesante que en el siglo VI antes de Cristo hubiera esa reflexión. Si es por necesidad que las criaturas se van adaptando al medio ambiente y a su existencia que trae dolor o que trae placer. O es la suerte, como por casualidad. Algunos piensan, sí, fue por casualidad que se unieron esas moléculas generando la vida. En la historia hermética se dice que la suerte es solo el nombre que se le da a una ley que se desconoce. Sin embargo, dejaban la idea del azar como una opción que fuera la causa del dolor y también del placer. O la causa son los elementos, tierra, aire, fuego, agua y akash, los 5 elementos que se empiezan a entremezclar como una mezcla química que finalmente trae una existencia material. En esa época ya había gente muy interesante, gente que reflexionaba sobre estas verdades de cuál es el origen de la vida y de la existencia del universo. O quizás la causa es lo que llamamos Purusha o aquel que he llamado Purusha o la persona suprema. Purusha, el término Purusha viene de la filosofía Samkhya que habla de una dualidad, Purusha como lo bueno, como la personalidad de Dios y Prakriti, la naturaleza material. Entonces daba como una posibilidad de decir, existe un ser todopoderoso llamado Purusha, con tantas cualidades divinas, a quien le podemos atribuir la existencia de todo cuanto existe, o a Prakriti, que es su opuesto. Purusha tiene manejo, dominio y control sobre Prakriti, esta creación material. Sin embargo, ahí en ese momento viene el concepto de dualidad que deberemos revisar, ya que la enseñanza Vedanta más pura habla de una verdad impersonal, trascendente, llamado Parabrahman, Paramashiva, que seguramente se va a ir revelando en la medida que vamos avanzando en el estudio de este maravilloso texto. Así inicia entonces este Upanishad. Yo me imagino esa escena en medio del bosque, pasando agua pura, el canto de los pájaros, el sonido del viento, un buen clima, el gurú sentado en su vyasasana, en su postura de yoga, con todos sus discípulos alrededor, en estas actividades memorables del Sanatana Dharma, con la jerarquía bien puesta en el guru, y quien es el que representa a los conocedores del brahmanismo,
de esa verdad trascendental llamada el Brahman Supremo, pero ahí hay un punto que hay que analizar bien. Brahma como deidad personalizada, como Bhagavan, es el gran creador y conoce los Vedas, los revela, y dentro del conocimiento de los Vedas está el Vedanta, la enseñanza más pura, más elevada de los Vedas, que es el conocimiento para Brahman. Pero no todos los brahmanistas tienen acceso a la realización del Brahman. Algunos se quedan solo en los rituales, en las ceremonias, en el culto al sacerdote, el cuidado de los templos. Sí, en la búsqueda de la sabiduría, pero hay una diferencia entre la realización del Brahman, la verdad suprema revelada por el shivaísmo, y el brahmanismo como estructura del Sanatana Dharma, con su clase sacerdotal, sus libros, sus ceremonias. Ahí se va a ir desarrollando el tema. No todos los brahmanas son advaitas, muchos son dualistas y personalistas. Y ahí entonces podría haber una especie de enfrentamiento ideológico entre los personalistas e impersonalistas, que será parte del libro que estaremos estudiando a partir de esta fecha. Om Namo Bhagavate Rudaya. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema. Seguiremos cada lunes, si la vida nos da permiso, para estar estudiando con ustedes este maravilloso texto Svetasvatara Upanishad. Hasta pronto. Se despide su servidor, Shivacharya Mohangiri Maharaj, director del Jai Baba Yopi Valeki Jai, Centro de Yoga Ranchivaísta de Colombia, aquí en Sudamérica. Hasta pronto. Om Om Namah Shivaya.